dio una de sus mejores entrevistas para el medio puertorriqueño Tarde en la Noche de Luis González. Allí se sinceró sobre su paso con Menudo y cómo esto le cambiaría la vida para siempre. Dentro de sus primeros comentarios hizo un énfasis muy especial de su llegada a Menudo. Mira, yo iba a ser de los originales antes de que existiera el grupo. Por X o Y razón no tuve la suerte de entrar y se forma el grupo original, que era Nefty, Oscar, Carlos, Ricky y Fernando. ¿Esto qué año es, perdón? Esto es 1978. Ok. Más o menos, sí, el 78. Ok. Ese grupo dura casi 2 años, casi 2 años, a finales del 79, a mediados del 79. Sale Nefty, que se llama Oscar Neftalí, pero como ya había otro Oscar, le pusieron Nefty, para diferenciarlo del otro muchacho. Entro yo. ¿Por qué? Porque este año y medio que lleva Menudo, sin mí, o sea, ya Menudo formado en Puerto Rico, solamente se conocía en Puerto Rico. No Telemundo, en ese momento están ahí en Telemundo tranquilo. Ni siquiera de verdad. En Telemundo estábamos, todavía no teníamos ni el programa de televisión. Estábamos haciendo fiestas patronales, cantando en la parte de atrás de un truck. Algo muy importante para René fue la forma de cómo Menudo llega a su vida. Yo me entero de Menudo porque yo conocí a Edgardo por la época de La Pandilla, que es el grupo que viene antes de Menudo, que es un grupo español. Exacto. Para la gente que no sabe, en los años 70 en Puerto Rico hubo un grupo bien famoso que se llamaba La Pandilla. Exacto. Él era el manager de ese grupo también. Okay. Cuando La Pandilla se rompe, varios años después, él forma Menudo, pero con muchachos puertorriqueños. Obviamente, cuando él forma el grupo y yo no quedo como los originales, frustrado total, me quedé como fan. Y mi hermana con una amiga forma el primer fan club de Menudo, que se llamaba Fan Club Los Fantasmas. De verdad, te lo juro, por una canción que se llamaba Los Fantasmas. Y yo tenía mi camisa que decía Fan Club Los Fantasmas. Y yo iba a los shows de Menudo. Increíble, mano. Y me hice amigo de ellos. Ya cuando yo entré al grupo, ya era como no era un nuevo que estaba entrando, porque yo jangueaba con ellos todo el tiempo. Claro. Ya ellos me conocían de antes que se formara el grupo. Claro. René Farray sintió que el grupo se estaba convirtiendo en un fenómeno que inclusive era imposible de copiar en una época maravillosa de los 80s. O sea, lo que son las comunicaciones y la tecnología no era la misma, era más difícil llegar a esa persona que tú admirabas, por ponerlo así. No habían las facilidades que hay ahora. Claro. Obviamente, pues, la demanda se hacía más. Exacto. Era un tiempo bien bonito para todo el mundo. Inclusive en los años 80 estaban pegadas muchas clases de música. Pop, rock, punk, whatever, eran tantos. En 1979, en la entrada de René Farray, Venezuela se convierte en el primer país que abrió las puertas de Menudo a nivel internacional, seguido de México y Perú. Yo entré, por ejemplo, en el año 79. Yo tenía 11 años, más o menos, 11, 12 años. Entro al grupo, más o menos pasa un año. Después de ese año y piquito, tenemos la oportunidad de visitar Venezuela, que es el primer país que nosotros visitamos. Me acuerdo que en ese año, por alguna razón, estaba empezando la televisión a colores en Venezuela y había un programa que se llamaba A Todo Color. Ese fue el primer programa que nosotros hicimos. Y nos presentamos en ese programa. No había prácticamente gente, no habían fans, nada, la gente no nos conocía mucho. Nos costó como 2 o 3 visitas que pasara el boom. ¿Visitas a Venezuela o al show? A Venezuela. A Venezuela, haciendo diferentes shows para que pasara lo que pasó en Venezuela. Ya una vez explota Menudo en Venezuela, sigue México. Ahí visitamos México, después de México se reparte para toda Latinoamérica. El tercero fue Perú. Fue Venezuela, México, Perú. Ya ahí después salimos pues, para toda Centroamérica, Argentina, Chile. Yo no llegué a ir a Brasil porque ya yo me había ido. Allá estaba Ricky, estaba Robbie. Ahí es que entran en Brasil. Sí, que ya la cosa y después viene Estados Unidos. Entonces después viene Estados Unidos y mundialmente, que después hicieron Filipinas, Japón, bla, bla. En sus confesiones para este medio televisivo, René comentó el cambio que sintió del anonimato a la fama y cómo por su edad las cosas las veía muy diferentes y también algo crueles.
mucha gente piensa que era algo bien triste. En parte sí, en parte tienen razón, obviamente es algo triste. Pues, te das cuenta después de qué pasa. Porque en el momento en que pasa, en ese preciso momento, tú te quieres ir. Tú estás desesperado, es ¿verdad? bien duro. Es bien, ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué es que te Luis, quieres ir? ¿cómo te puedo explicar? Tú sabes, un chamaco de 13, 14 años, tener 24 horas, 7 días a la semana, gente, no quiero usar la palabra acosar porque es fea, pero siguiéndote porque te admiran, o te quieren conocer, o te quieren tener una foto contigo, o te quieren pedir un autógrafo. Tú tienes que estar preparado mentalmente y espiritualmente para eso. No es fácil. Claro. Porque tú te das cuenta de lo que es el negocio. Pero juega con los... es cruel. Es un poco cruel porque juega con tus sentimientos, tener un chamaquito. En ese momento que nosotros salimos, para volver al tema que tú me estabas, a la pregunta que me hiciste, yo estaba loco por irme. Yo quería irme, yo necesitaba un break. Quería estar en casa con mis papás y salir con mis amigos a correr bicicleta, ir para el cine, ir al supermercado a comprar pan. René recordó con mucha alegría y entusiasmo cómo fue que logró tener su voz para la canción más icónica de Menudo, que llegó a ser número 1 en muchos países del mundo. Y esa canción se hizo porque yo corría motocross desde chamaquito. Yo empecé a correr motocross a los 12 años, hasta los más o menos 17 años estuve corriendo en Puerto Rico. Para diferentes casas, obviamente no puedo decir porque no quiero anunciar, pero era profesional en Puerto Rico local. Y yo le dije a Edgardo un día, chamaco yo, me acuerdo, le digo, Edgardo, antes de que yo me vaya me gustaría que porque esa canción la escribió Edgardo. Okay. Con Carlos Villa y Alejandro Monroy. Era un hombre muy inteligente, él sabía lo que tenía en la mano. Claro, claro. Y sabía perfectamente las piezas que mover para que funcionara. Claro, porque y aprendió de la pandilla también. Exactamente, ya él venía de muchos años de experiencia, era un hombre joven, pero tenía mucha experiencia. Era increíble, fascinante esta historia, mano. Una de las anécdotas que René recuerda con gran aprecio y cariño fue la ocasión en que Luis Miguel le confesó que era fan suyo, a lo que René no lo podía creer. Somos de la misma época, él es un poquito menor que yo, porque yo ahora mismo tengo 42 años. Él debe tener como 39, más o menos. Él le llevo como 3 años. ¿Lo has vuelto a ver? Bueno, la última vez que nos vimos fue hace más de 10 años. Ok. Pero estuvimos en Caracas juntos. Y bueno, imagínate. Había juventud. Cómodo. Acuérdate que eso mismo venía hablando yo con una persona hoy en Miami. En la tarde estaba yo hablando la fama de Luis Miguel, precisamente. La gente dice, no, que este tipo es bien antipático, que es insoportable. Señores, no es eso. Lo que pasa es que si uno se pone en la posición de él... Nos comportamos como unos idiotas sin querer. Desgraciadamente, no a todo el mundo, pero mucha gente... tú le das así y quieren así. Claro, claro. Entonces, en la posición de él, él no puede darse el lujo de darle confianza a nadie porque no sabe si va a fallar o va a ser, o sea, es una posición bien difícil. Sí, y hay que entender la gente así también, o sea, cada loco con su tema. Obviamente con nosotros nos conocemos desde chiquito, él no tiene ninguna actitud, nunca la tuvo, obviamente. Qué bien. Tras su pésimo paso como solista en el ámbito del rock, tiempo después asistió a un concierto de Ricky Martin y al verlo, su máximo deseo era el de regresar a los escenarios. Con Luis me lleva a ver el concierto de Ricky Martin, nos paramos así frente al stage y yo le comento a Luis, digo, Dios mío, yo lo único que le pido a Dios es que me dé una oportunidad más de estar allá arriba. Y te lo dije a ti, de estar ahí, yo quisiera estar ahí otra vez, Dios mío, dame la oportunidad. 2 años después sale el reencuentro. Increíble, mano. Y llenamos el Coliseo 6 veces. Eso fue increíble. Un aplauso, brother. Ricky, Johnny, Miguel, René Farray. ¿Quién más? Johnny, Ricky, Miguel, Charlie. Rey, Charlie y yo. Uno de los momentos más gloriosos para René fue sin duda el día que Ray Reyes lo llamó para hacer el reencuentro, pero sintió miedo al saber que no fueran a ir asistentes a los conciertos. Nosotros mismos ni creíamos que íbamos a llenar ni 2,000 butacas. Inclusive cuando Rey nos llama, que Rey empieza a llamar a todo el mundo, lo primero que me pregunta Miguel a mí, me acuerdo que Miguel estaba en California viviendo, que ahora otra vez está en California,
Me dice, René, Ricky lo va a hacer. Y eso fue lo primero que yo le pregunté a Rey. Que sí, porque el más difícil de convencer siempre fue Ricky, porque tenía su trabajo como abogado. Yo hablo con Ricky y le digo, Ricky, ¿tú lo vas a hacer? Y Ricky me dice, sí, yo lo voy a hacer. Cuando Ricky me dice, sí, yo lo voy a hacer, ahí es que digo, diablo, esto es de verdad. Exacto. Y empiezo a realizar todo. Después de eso lo que viene, Dios mío, ¿dónde hacemos el show? Exacto. Nos vamos a Bellas Artes, que son 2.000 butacas, o hacemos el Coliseo Roberto Clemente, que son 10.000. Exacto. O sea, porque para nosotros, Luis, de verdad... Claro, esto es importante. Te lo digo, exacto. de verdad, para nosotros pensábamos que no iba a ir nadie. Ustedes no creían O ustedes. sea, no sabía, no nadie, pero que, o sea, que no pensábamos jamás que iba a pasar lo que pasó. El segundo show, cuando lo abrimos al público, se vende en 3 días. Entonces nosotros, Dios mío, esto no puede ser. Exacto. Y así sucesivamente se iban vendiendo los shows cada una semana, 10 días, hasta llegamos a 6 funciones, eran 60.000 personas. Increíble, man. Y nosotros, Dios mío. La menuditis volvió. Fue algo tan especial. Fue algo bien especial. Y para mí personalmente, Dios mío, o sea, fue algo tan especial, porque obviamente yo venía de años de hacer nada. Sin duda alguna, René Farray marcó una huella muy importante tras su paso con Menudo, el reencuentro y el Súbete a mi Moto Tour. También se conoce que dentro de muy poco tiempo se espera su tan anhelado y controvertido documental de su historia y un posible lanzamiento de un nuevo álbum. Muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Desde aquí queremos enviarle un enorme abrazo de agradecimiento para @WandaSantana421, quien nos ha otorgado un bello obsequio. Al finalizar nuestros videos, nombraremos a todos los que nos colaboran con su apoyo. Muchas gracias. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.